Dios les bendiga. Estamos una vez más en esta lucha, pero en esta satisfacción de poder encontrar revelación de la palabra. Eso es lo que andamos buscando. La palabra fue inspirada, ¿verdad?, por el mismo Señor. Así es que tenemos una palabra inspirada. Es una palabra revelada, o sea, nos ha sido revelado, ¿verdad? Pero ahora nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Una iluminación para entenderla. ¿Okay? Pues la palabra aquí está, ¿verdad? Amén. Aquí está. ¿Okay? Aquí hay palabras, como dijimos, de animales, de Satanás, del Señor, de profetas, de hombres, ¿verdad? Del Señor Jesús, del Espíritu Santo. Entonces es revelación. Lo inspiró el Señor, ¿verdad? Lo revela el Señor. Ahora necesitamos una iluminación, necesitamos entenderla. Y entenderla no es así nomás. Hay que tener, ¿verdad?, estudio, un método de estudio. Hay que tener a alguien que nos explique, ¿verdad? Ustedes saben que el mejor maestro es el Espíritu Santo. Amén. Pero Él también, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, usted sabe que se dividió. Usted sabe que se dividió, ¿verdad? Amén. Se dividió en qué ministerios. Profeta, evangelista, pastor, maestro, apóstol. Amén. Entonces se dividió, ¿verdad?, en 5 ministerios. Ahora, ¿todo el que profetiza tiene un ministerio de profeta? Esa es una buena pregunta. Esa es una pregunta que dice uno, ¿qué? Porque alguien dijo una vez que tenía el ministerio del café. Porque le gustaba, él le había puesto a servir el café y hacerlo. Y pues bueno, usted ha escuchado acá, ¿verdad?, que se mencionan dones, ¿verdad? Entonces un don es diferente a un ministerio. Cada uno de nosotros empezamos con dones, ¿verdad? Entonces puede haber un don de profecía, ¿verdad? Un don de maestro, dones, ¿verdad? Pero todavía no es ministro. ¿Ok? Cuando es ministro, usted tiene un ministerio. Eso es diferente. El ministro profeta, el ministro maestro, ¿ok? El ministro pastor. Eso es diferente. Porque dones hay diversidades, ¿verdad? Por ejemplo, salmistas es un don, ¿verdad? Entonces, hacer una limpieza, trabajar en el templo, son dones. Y todo eso, ¿qué hace? Embellece, ¿verdad? Hay gente que escribe, hay gente que hace los actas, hay gente que lleva registros, ¿verdad? Dones. Pero el ministerio es diferente. Entonces estamos ejerciendo, ¿verdad? Estamos ejerciendo dones, ¿verdad?, para llegar a ser ministros. Es necesario pasar por diferentes servicios en dones, ¿verdad? Y procurar hacerlo bien para que el Señor nos dé un ministerio. Acuérdense que nuestros pastores o los apóstoles nos dan una oportunidad, ¿verdad? Eso es lo que dan ellos. Ellos levantan ministros, llaman gente, llaman servidores, llaman discípulos, pero el Señor otorgará un ministerio. Entonces para eso hay que estar, ¿qué? Aprobado. Entonces nosotros lo tenemos que hacer de la mejor manera, ¿verdad?, para ser aprobados. La palabra de Dios dice que cuando presentemos nuestras ofrendas, que seamos merecedores de ser aceptados. O sea, que nos fijemos de que nuestra ofrenda y nosotros mismos seamos aceptados delante de Dios. O sea, que no es solamente de llevar una ofrenda. Ahora imagínese con una ofrenda, ¿verdad? Ahora piense usted acerca de un don o acerca de un ministerio. Hay que ser aprobado. Entonces,
¿Por qué decimos esto? Porque la palabra revelada está, pero la iluminación que nosotros tenemos también tiene que estar. Y en la medida que nosotros nos metamos más, ¿verdad?, a querer saber y tener esa sed. Mire, da risa a veces, porque un evangelista una vez estaba hablando y parece que él era maestro también, porque los dones pueden venir así, ¿verdad? Usted puede tener un ministerio, ¿verdad?, o ejercer alguna cosa bajo otro ministerio, pero también están los dones. Entonces dice, ¿quién dice le ha tocado, dice, por ejemplo, dice, tener, dice, en su cuarto, dice, y usted dice, está, a mí dice, me ha tocado, dice, que de repente dice, quiero estudiar algo, dice, ya no tengo mucho tiempo, y está el planchador de mi señora ahí, dice, y allí a la parte de la cama, dice, con una lucecita, dice, para que no se despierte, estoy allí, dice, comiendo de la palabra en el planchador y haciendo los apuntes. Su mamá un día me dijo algo que yo no me había fijado. Dice que yo llevaba un libro en el carrito del mercado. Ahí donde se sientan los niños. Dice, el pastor William dice, iba leyendo, dice, en el mercado. Y la verdad que yo me llevaba diccionarios al baño para ver que el diccionario te enseña. Usted dirá, el diccionario te enseña palabras nuevas. Y a mí me gustaba un diccionario, algo. Cuando a usted le gusta leer, tiene que tener algo en la mano, aunque sea un periódico, algo, ¿verdad? Ahora el teléfono sirve de mucho, porque dijimos la vez pasada, ¿verdad?, que las cosas son buenas o malas. No, las cosas son cosas, y el uso que usted le hace, ¿verdad?, porque el teléfono puede ser para un uso malo, pero también para un uso bueno. Aquí yo tengo libros que los he compartido a ustedes de aquí, los copio, los pego y se los envío, ¿entienden? Y yo sé que son buenos libros. Ahora, un tesoro, ¿me entienden? Entonces, está ¿cómo le diría? Está la manera de hacerlo, como dice el apóstol. Ok, aquí en esta iglesia es el pan todos los días. O sea, mira, el domingo nos presentamos en la iglesia. Los niños van a su clase, hay pan. El lunes está el instituto bíblico, hay pan. El martes está la cárcel, hay pan. El miércoles está la oración, hay pan. El jueves, entonces usted lo quiere, ¿verdad? Y si usted hace una cita ¿verdad?, o abre un estudio en su casa, o lo que sea, entonces habrá pan todos los días. Ahora, ¿quién decide comer? Usted también, ¿verdad? Nosotros decidimos qué comer, cuándo comer. ¿Sí o no? ¿Acaso no comemos todos los días? Pues nuestro espíritu es igual. Así es. Nuestra alma tendría que comer. Todos los días y varias veces al día. Y sí, y con snack y todo, ¿verdad? Y postrecito. Y la entradita, el pancito con aceitito y todo eso. El olorcito de la cocina pasa uno y... Entonces, ¿hay manjar? Claro que sí, hay pan. Ahora, ¿estamos todos comiendo? No. ¿Estamos todos orando? No. ¿Estamos todos viniendo al servicio? No. Entonces, ¿será de Dios la culpa? No. Tampoco, no es. Es nuestra. Porque pan hay. Entonces el apóstol me dice, tenemos instituto bíblico. Me dice, ¿qué otras iglesias tienen instituto bíblico? Que le aseguro que si lo abrimos a alguien más y decimos, estamos dando clases, ¿verdad?, probablemente de otras iglesias vengan. Así sucede en otras partes. Y aunque no vinieran, aquí estamos, ¿verdad? Entonces, el pan está, la revelación está, ¿verdad? Ahora usted va y dice, Señor, revélame esto. Señor también se lo va a revelar. ¿Cómo se lo va a revelar? Viniendo acá, ¿verdad? Porque este es un don también de Dios. O
sea, si usted le dice al Espíritu Santo, enséñame, entonces él le puede decir, anda al instituto. Allá te lo voy a decir. Como él es Dios. Se lo puede decir, nos puede abrir de alguna manera el cerebro, ¿verdad? Meternos todo, ya lo sabemos. Así quisiéramos todos. Qué fácil fuera así. Pero al Señor no le plació. Amén. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes vieron hace años, muchos años, una película que se llama The Matrix, La Matriz. ¿Verdad? En esa, cualquiera llamaba a donde estaba la matriz y decía, hey, poneme las habilidades de un helicóptero tal. Y ya le caía pues al cerebro. Y ya podía manejar el helicóptero. Ciencia ficción. Pero sí quisiéramos nosotros que fueran las cosas, ¿verdad? Ponerme aquí el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y con todo el entendimiento y todos los comentarios bíblicos, ¿verdad? Qué bonito fuera. Pero Dios nos ha dejado esta tarea, ¿verdad? Por ejemplo, para obtener nuestra comida, vamos a trabajar. Aún el levita, ¿verdad? Trabaja. Dice el Señor, yo te voy a dar el sustento, ¿verdad? Pero vas a trabajar para mí. O sea que sí trabajan, no es que como dicen hoy en día, no, es que los pastores, es que esto no trabajan. ¿Cuál? ¿Cuál que no trabaja? El que está haciendo el trabajo al Señor y está respaldado por el Señor, ese obtiene el sustento ¿de quién? Del Señor. Amén. Estábamos hablando con el diácono Michael Cruz y yo le decía, es un negocio. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando se les perdió a sus papás? ¿Verdad? Que no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Negocios, dijo. Es un negocio. El Señor dice, ok, yo tengo una empresa, los llamo a todos a trabajar. El que trabaja para mí, yo le doy su sustento. Por eso, estamos viendo el capítulo 18 del libro de Números. Ahí dice el Señor, todo lo que sea dedicado para mí, de lo más exquisito, del aceite, del vino, todo esto, todas las ofrendas, las primicias, los diezmos, yo las he entregado a los levitas y a los hijos de Aarón. O sea que el pueblo no estaba manteniendo a los levitas. Fíjense bien, no era el pueblo el que lo estaba manteniendo. El pueblo estaba entregando todo al Señor. Y el Señor, ¿verdad? Él no necesita comer. Amén. ¿Sí o no? Pues sí, como la gente dice, no, es que ¿cómo que le van a dar a Dios? Si Él no necesita, si Él no necesita nada. Si aún nosotros, Él es nuestro dueño, aunque no queramos. Así es. Sí. Mía es el oro, mía es la plata y todo lo que abunda en la tierra. O sea, pero es decisión de Él, ¿verdad? Y en su casa usted hace como usted quiere, ¿sí o no, hermano Ángel? Su casa es su casa. Y usted mueve, ¿verdad?, una silla y hace como le da la gana. Así es el Señor también. En su casa Él hace como le da la gana. Entonces dice, lo que me traigan a mí, esta parte, levitas y sacerdotes. Entonces de esa manera, por eso necesitamos palabra de Dios. Alguien que nos enseñe. Y le aseguro que nosotros estamos recién entrando. Hay gente que en esto está empapado, ¿me entienden? Y todavía están recibiendo más de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo en desarrollo. Esa es otra cosa, ¿verdad? Tenemos la mente de Cristo, pero, ok, ¿la tiene al 100%? No. Ahí está el punto, ¿verdad? Ahí está el punto. Porque si no, anduviéramos en otro nivel, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero nos llega una mala noticia y dudamos, ¿verdad? Se nos olvida, como las ovejas, ¿verdad? De que Dios es poderoso, de que podemos expresar la palabra, ¿sí o no? Por eso Dios ha tenido misericordia de decirnos, congréguense, porque ahí les voy a volver a hablar, les voy a recordar. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted un mismo versículo, diferente iluminación? Amén. Dice uno, pero eso ya lo he escuchado. Y usted viene. No, dice, no, era el mismo versículo, pero eso no lo había escuchado. Eso es nuevo, ¿verdad? Amén.
Y aunque le hable lo mismo, como la unción, ¿verdad?, es la que prevalece, usted se llena. Y usted dice, wow, volví a escuchar esta palabra y como que es la primera vez, lo abraza, lo quiere porque viene de parte de Dios. ¿Entiende? Entonces, hay cosas que usted sabe que le falta la unción, ¿verdad? Porque aquí podemos estar estudiando la palabra como se estudia cualquier libro, ¿verdad? Como estudiar la Ilíada, como estudiar poemas, así podríamos estar acá, ¿ok? Pero por eso pedimos al Señor la intervención, ¿verdad?, para que Él nos dé. Ok, parábola de la fiesta de bodas, Mateo capítulo 22, gloria a Dios, ya. ¿Cómo acertamos esto? ¿Verdad? Capítulo 22, una Biblia Reina Valera de 1960, dice, versículo 1, respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas, diciendo, es decir, en un sentido figurado para que se entienda. Porque había veces que el Señor se podría poder hablar directamente, ¿verdad?, sin parábolas, pero la gente no lo entendía. Es más, llegó a decir, si no me entienden las cosas terrenales, ¿cómo les voy a explicar las cosas celestiales? ¿Verdad? Imagínense que se hubiera levantado y hubiera empezado a explicar acerca de serafines, de querubines. No, o sea, si las de acá no las entendemos, ¿verdad?, no vamos a entender eso. Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Un rey que hace fiesta de bodas, se está casando. Un hijo, su hijo. No dice su único hijo, pero dice su hijo. Versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos que no quisieron venir. Ok, la palabra que se usa para que no quisieron venir es una palabra que es que mostraron negligencia. Negligencia. Esa es una palabra en español. Ok. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Ajá. En inglés sería, ¿cómo? Así, ¿verdad? O rechazado. Ajá. Un rechazo significa un rechazo. Pero ¿cómo es el rechazo? Poner hacia el lado. ¿Cómo? Poner hacia el lado. Ok. Put aside. Rechazado. Ok. Pero es algo. Ok. Falta de atención, como falta Ok. de prestarle atención. Si yo le tiro esto ahorita, ¿qué hará usted? Claro. O le va a rechazar, ¿verdad? ¿Cómo lo rechazaría? Con la mano. ¿Verdad? Y eso sería voluntario o involuntario. Involuntario. Involuntario, ¿verdad? Como por ejemplo, se va a meter un mosquito o algo al ojo, usted lo cierra y sabe que hasta involuntario fue, ¿verdad? El cuerpo está adecuado a eso, Es su reflex. ¿ok? Pero esto sería voluntariamente, ¿ok? Voluntariamente. O sea que con razonamiento y premeditación hay un rechazo, ¿entiendes? Negligencia. Negligencia es cuando usted deja de hacer algo. Por ejemplo, no me voy a poner el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque
porque yo soy macho, porque yo soy fuerte, porque no me da la gana. ¿Me entiendes? Porque yo soy así, porque, ¿verdad? Porque a mí nadie me manda. Rechazo voluntario, negligencia. ¿Ok? Y esa es la actitud de haber rechazado ir a las bodas del hijo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se siente usted que le regañen a su hijo o que lo desprecien? Una cosa es regañar y otra cosa es despreciar. Ok, por eso. Pero ¿qué tal si lo desprecian? No, no se sentido. Porque supuestamente la palabra incluye burla, la palabra que se usó. O sea que lo rechazaron voluntariamente, pero de una forma burlesca. O sea, como, no me importa, ¿verdad? Soy más importante yo. No sé si me entienden. O sea que fue un rechazo, pero con agresión, con provocación. O sea, no fue una cosa así nada más suave. No sé si me entienden. Entonces, ¿cómo usted, verdad? ¿Cómo el hijo se puede haber sentido que los sirvientes vinieron de regreso y dijeron, ¿sabes qué? Hasta se burlaron de nosotros, hasta se rieron en nuestra cara? Porque acuérdense que los sirvientes eran los representantes o los embajadores del rey, en este caso. Imagínense cuando el rey lo supo. Por eso le pregunto, ¿qué tal si a usted le desprecian un hijo? ¿Entienden? Ahora mire lo que sucede más adelante. Dice, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Convidados, eso es los invitados, ¿ok? Se hacía de manera, ¿cómo le podría decir? Tradicional, era una costumbre de que se invitaba y se volvía a invitar, ¿ok? Como un honor, como un agrado. O sea, no te me vayas a quedar, haceme el honor de venir. O sea, imagínense un convidado, un invitado, hacerle esa doble invitación. Se suponía que esa persona estaba siendo agradada en honor, ¿verdad? Y que podía asistir alegremente a esa boda, que lo iban a tratar bien. O sea, eso es lo que se está viendo, de que los convidados son de nuevo, ¿verdad? Porque dice convidado. El convidado ya fue invitado. Y dice que lo fueron a llamar, o sea que ellos sabían. Ahora, súmele la negligencia del rechazo voluntario con la burla a que ya sabían, no era la primera vez que le iban a decir. O sea que ya lo habían meditado que iban a rechazarlo, ¿me entiende? ¿Cómo se sentiría usted que le vuelve a decir a alguien, ¿me entiende? Y al final es no, después de haberlo honrado? No sé si me entiende. Eso está todo feo, ¿sí o no? Especialmente si usted ya lo esperaba. Ok, dice que es una boda. O sea, ya hay una mesa, ¿verdad? Ya hay una mesa con un nombre, con un lugar. No sé si me entiende. Y ahora ese lugar ya no va a estar vacío, porque si no llega el convidado, ¿verdad? Que como que, no sé si le estoy haciendo sentir ese dolor, esa tristeza, ¿verdad? De que, híjole, allá en El Salvador dicen, nos van a dejar con los colochos hechos. Los colochos son los risitos esos que se hacen así, los bucles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te están dejando, ¿verdad? Sin asistir por cualquier motivo de rechazo, y te van a dejar con la comida, con los arreglitos, con todas las atenciones, ¿me entiendes? Una fiesta se invita para compartir alegría, ¿sí o no? Así es. O sea, usted invita
hermana Claire, cuando invita a sus hijos a comer, les hace lo que a ellos les gusta, ¿verdad? Probablemente que ni lo que a usted le gusta, Eso es así. ¿verdad? Pero toda la vida han peleado que lo que le gusta a usted le gusta a ellos, ¿verdad? Pero hay veces viene un hijo y dice, haceme tal cosa, y tal vez la madre dice, eso tanto cuesta, ¿verdad? Sí. Pero al final, ¿qué dice? Te lo voy a hacer. ¿Sí o no? ¿Por qué? Por agradar al convidado. No sé si me entienden. Entonces, en este caso, el agrado está quedando en agravio, en agresión, ¿verdad? Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Querer es de qué? De deseo. Ellos no deseaban ir. Así de simple. No dice no pudieron, es no quisieron. No quisieron. Eso es no de no querer, no desearon hacerlo. No querían estar allí. Estaban rechazando así descaradamente al hijo y al rey. Amén. Y hasta la esposa. Porque es una boda. Ajá. ¿Verdad? Volvió a enviar a otros siervos. O sea, lo volvió a intentar. La actitud del rey fue buena. Amén. ¿Sí o no? Volvió a enviar a otros siervos. No, pero fíjese, no están rechazando a un hombre importante, ¿verdad? De la ciudad. No están rechazando el vecino. Es el rey. O sea, cualquiera puede decir, ¿verdad? Si a usted lo invitara el presidente de la nación, aunque no esté de acuerdo con su gobierno, ¿fuera usted? Le pregunto. Es un honor. Es un honor. O sea, usted no estará de acuerdo con las ideas y todo eso, ¿verdad? Pero si a mí me invita el presidente de la nación, ¿verdad? Que está en su mesa, yo voy. No sé si me entienden, no sé si usted irá o no, ¿verdad? Pero yo creo que cualquiera iría solamente por, ¿verdad? Comer bien. Bueno, comer bien. No hay padecido Todo con lo ser deseo. presidente. No, pero imagínense aparecer en la foto, ¿verdad? O sea, por el honor que le van a dar, no sé si me entienden. Ahora, ellos no, ellos están rechazando a un rey y a su hijo. Volvió a enviar a otro siervo diciendo, decid a los convidados. Es como ya un ruego, ya que me están despreciando, ¿verdad? Quizás rogándoles puedan venir. Dice, he aquí, he preparado mi comida. Les está todavía dando ese adelanto, ¿me entienden? He aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales han sido muertos. O sea, le está diciendo, esto es mío, yo lo he preparado para ustedes, no tienen ni que traer nada. Han sido muertos y todo está dispuesto, o sea, ya está listo, pues. ¿Por qué se van a quedar? Venid a las bodas. Otra vez la invitación. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, ¿verdad? Esto es como cualquiera hubiera dicho, no puede partirle un palo en la cabeza, ¿no? Lo ignoraron. Sí, o sea, es demasiado ya, ¿no? El Señor Jesús está diciéndole esto a esta gente y esta gente debe estar, ¿entiende? Siendo provocada ese sentimiento de feo, ¿no? De sentir esto. Dice, mas ellos sin hacer caso se fueron. O sea que, como lo está diciendo, es que llegaron otra vez, ¿verdad? Llegó el sirviente y en vez de ir, le dieron la espalda y se fue cada uno a hacer sus cosas. Como que no existían, los ignoraron. Dice, se fueron uno a su labranza, es decir, a su trabajo, y otro a sus negocios.
Versículo 6. Y otros tomando a los siervos, todavía, fíjese, los afrentaron y los mataron. Por llevar una invitación. Por llevar la invitación. ¿Qué tiene que ver el siervo con la orden que le dio el rey? Un militar le dice, hace esto y lo hace, ¿verdad? Por eso hay veces se juzga a una persona y dicen, es el autor ¿qué? ¿Material o intelectual? ¿Qué es el autor material? El que ejecutó. ¿Quién es el autor intelectual? El que la pensó o el que dio la orden. Pero fíjense haberlos afrentado, eso es que los golpearon y los mataron. ¿Qué necesidad hay de matar a una persona que te lleva una invitación buena? O sea, la maldad estaba en estos convidados, ¿sí o no? Amén. Y aún esto lo premeditaron. Esto no fue así nomás de que en el momento, ¿sí o no? Por odio, por rechazo, por burla. Pero matar, no sé si no encaja nada esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, vamos a ir a un break rapidito y vamos a regresar con esto. Bien, vamos a continuar. Entonces el Señor, capítulo 22 del libro de Mateo, bendito sea su nombre. Ok, entonces estamos hablando de que tanto es el problema, ¿verdad?, que termina en muerte, ¿verdad?, en afrenta, en golpes, en violencia. ¿Cómo puede ser esto? Y la verdad es que suena como bastante ilógico a la vez, ¿verdad? Amén. Al oírlo el rey, versículo 7, se enojó, o sea, se tuvo que dar cuenta, ¿no? Y enviando sus ejércitos, dice, destruyó a aquellos que Homicidas. homicidas. Ya no está hablando de amigos y convidados, ¿verdad? Amén. ¿Se vio cómo cambió el tono de la parábola? Ahora, dice que envió sus ejércitos y la palabra que se usa es que envió pelotones. Entonces, un ejército es el todo, ¿verdad? Es el todo. Y pues los pelotones son diferentes grupos que hacen diferentes misiones. ¿Sí se entiende? Yo no soy militar, ¿verdad? Yo no he sido militar, pero de esa manera, o sea, diferentes grupos que van. Es que cada vez, ¿me entienden? El ejército arrasa, ¿verdad? Pero un pelotón va específicamente por una misión. Así es. Y así es como empezó a destruir. ¿Qué es destruir? Desaparecer. Destruir es raer, es desaparecer, es arrancar. Destruir es que hay destrucción y esa destrucción trae como consecuencia la desaparición. ¿Ok? Dice, y quemó su ciudad. Es grave, ¿no? Sí. Amén. O sea, está hablando de algo grave. O sea, no tuviste piedad ni de mis siervos, llegándolos a matar, no te puedo perdonar. Eso es lo que está diciendo, ¿sí o no? No hay perdón de las acciones que has hecho. Y además se enojó, claro. Sí. ¿Cómo que no? Versículo 9, entonces dijo a sus siervos, ¿cuál fue la resolución? Ok, mire, esto es hermoso, ¿no?
Ahorita viene lo bueno, viene lo chido. Sí. Entonces dijo a sus siervos, o sea, a los siervos que le quedaban, ¿verdad? Las bodas a la verdad que están preparadas. ¿Qué? Las bodas están preparadas. O sea, eso no cambió. Amén. ¿Se fijó? Hubo un montón de cosas, hubo agresión, hubo muerte, hubo afrenta, hubo destrucción, eliminaron a los que tenían que eliminar. Pero las bodas se van a dar. El rey dijo, la boda sigue, la fiesta sigue, ¿verdad? No porque hayan habido homicidas, no porque hayan agredido, no porque hayan matado, no porque hayamos quemado la ciudad, la fiesta se tiene que detener. La boda se va a dar. Eso es lo que está diciendo. Amén. O sea, sí o sí, las bodas se van a dar. Independientemente de muerte, destrucción, raer, lo que sea, negligencia, rechazo voluntario, las bodas sí o sí van. Eso es lo que está diciendo. Señores y señores, las bodas van. Aquí no ha cambiado nada. Mas los que fueron convidados, ¿qué? No eran dignos. Esa es la razón, ¿me entienden? Del rechazo, ¿verdad? De la negligencia, de la agresión. No eran dignos de estar ahí con ellos. Hay veces que así sucede. Nuestros padres nos dicen, hey, escojan bien a sus amigos, Amén. ¿verdad? No vayan a perder su dignidad. ¿Sí o no? La calle te quita la dignidad, le dicen a uno, ¿verdad? En un momento de borrachera, un momento de enojo, un momento de un pleito que le llaman en El Salvador de faldas, ¿verdad? Que no tienen base, que hay veces es un chisme nada más, un malentendido. Así. Hay muertes. Y cuando usted viene a pensar, está en la cárcel o está en el hospital o ya está en el cementerio. En mi familia hubo un problema hace muchos años, así, que alguien se iba a casar y el otro vino y le habló de que con que se iba a casar, que había hecho esto y lo otro y se le pusieron mal. Y no, hombre, allí se armó un relajo y terminó en muerte la cosa. Y era nada más una habladuría. O sea, no se puede entender la lógica de lo que es la maldad, ¿verdad? Y no la vamos a entender, porque lo que no viene de Dios, ¿entiende? Es tonto. Pero muchas veces nosotros mismos hemos estado dentro de esa ceguera, ¿sí o no? Entonces, un enojo puede llevar a algo tonto y a terminar con nuestra propia vida, ¿verdad? Porque la vida no se tiene que terminar solamente cuando se acaba, sino que también cuando estás en una situación permanente donde no puedes salir, como lo es un calabozo, una cárcel, o quedar inválido, ¿verdad? Por una decisión tomada a la ligera. Entonces dice, las bodas están preparadas, mas los que fueron convidados no eran ¿qué? Dignos. Entonces hay una resolución. Versículo 9. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Allí ya no era gente convidada, escogida, ¿verdad? Que se pensaba que eran dignos, pero, o sea, están diciendo los que pensábamos que eran dignos, porque, ok, ahora están concluyendo de que no eran dignos, pero aparentaban ser dignos, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque si no, no los hubieran convidado. Si se hubiera sabido de sus intenciones al principio, no le hubieran dicho, quédense, ¿verdad? No, ustedes no son dignos.
Entonces dice, versículo 10, y saliendo los siervos, ¿sí? Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Pero mire esto me impresiona a mí. Juntamente malos y buenos. Y las bodas fueran llenas de convidados. Ok, la pregunta es, hermano, ¿son estos dignos? No. No. No eran dignos. ¿Estos nuevos son dignos? No. Estos eran los que nadie daba nada por ellos. Y el rey le está dando una oportunidad Así es. para que entren a las bodas, aún sabiendo que, como dicen allá, como decían mis papás, que iba a entrar chinche y telepate. O sea que al hallarlos en los caminos, ¿verdad? ¿Qué tipo de personas iban a hallar? Lo que dice acá, malos y buenos. Y mire el orden que da, que primero pone a los malos y después pone a los buenos. Hasta eso hay que fijar. Ahora, los están haciendo dignos en realidad, le están dando una cobertura de dignos para poder estar allí. ¿Por qué? Porque los primeros dijeron, estos no eran dignos, o sea, para estar allí, ¿qué era la condición? Ser dignos. Pero estos no son dignos, ya se sabe, pero a estos los están convidando de todas maneras. Pero para entrar tienen que ser dignos, o sea, hay que hacer dignos a esto, ¿sí o no? Y las bodas fueron llenas de convidados. ¿De qué está hablando todo esto entonces? Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Fíjese que va más profundo con este punto. Porque ahora el rey viene a revisar a los convidados y encuentra algo que no va. Se había invitado. O sea que para estar allí y ser digno, por lo menos tienes que tener una cubierta, un ropaje, una ropa de que diga que te mereces estar en la boda. Hay veces que nos enojamos que nos digan, ¿verdad?, que hay que venir de traje, por ejemplo. Hay fiesta que a usted le llega la invitación, ¿sí o no? Y le dice de tuxedo o tuxido. Y yo cuando me di cuenta que era tuxido, yo jamás en la vida había pensado que era un tuxido, ¿verdad? Y yo andaba buscándole al pantalón para ponerme el cinturón. Y es con tirantes la cosa, ¿no? Si es que es necesario. ¿Qué le quiero decir esto? Que hay vestimenta que hasta extraña parece. Pero ¿qué hace esa vestimenta? ¿Te distingue? Distingue, ¿ok? Te hace ver bien. ¿O te hace ver mal? Pero la intención es tener una ropa adecuada para la ocasión. Exacto. Entonces a este que lo encontraron dice que no estaba vestido de boda, o sea que Venía de chorro. no tenía, ¿verdad?, el atuendo o el ropaje o el outfit, como dicen ahora, de poder estar allí. Y el mismo rey le dijo, amigo, se le han venido los colores cuando le hablaron, ¿verdad? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? En realidad lo que le está diciendo es, ¿cómo te has atrevido a meterte acá si ni siquiera estás vestido para la ocasión? Tengo una pregunta. Ajá. Si a los
Si los envió a buscar a todos los buenos, a los malos y buenos, como lo menciona ahí, se supone que ellos tampoco tuvieran vestimenta de boda. Le dijeron a que venía. Se supone a que venía. Le decían, va a una boda. Y usted a la boda se prepara. Entonces, como en nuestra cultura, a ellos no les tenían que explicar tampoco que tenían que estar vestidos de boda. Si los convidaron, sí, claro, pero le han dicho, ponete lo mejorcito que tengas, pues, aunque no tengas. ¿Por qué? Porque ¿de qué está hablando todo esto? A ver, hablemos de lo que estamos hablando para darnos cuenta si sí o no esta gente tenía que estar vestida así. ¿De qué está hablando? La parábola, ¿de qué está hablando? De la salvación. De la salvación. Está hablando de la boda del Cordero. Está hablando de Cristo. Está hablando de Dios, el Padre. Y está hablando de los siervos, los predicadores, ¿verdad? Los que llevan el Evangelio, los que llevan el mensaje, los profetas, los mataron, los agredieron, ¿sí? ¿Verdad? Está hablando de un juicio. Y está hablando que los indignos pueden entrar a la boda, pero ahora estamos viendo que hay condiciones. Ok, yo le voy a decir algo. Y lo estábamos hablando casualmente con el diácono Michael Cruz. Dios sabe lo que hace. Había dos personas, ¿verdad? En el momento en que el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, ¿sí o no? Ok. ¿Se recuerdan qué hablaron estas dos personas? Eran dos ladrones, ¿se recuerdan? Sí. ¿Qué habló uno? Le dijo, si eres verdaderamente hijo de Dios, ¿verdad? Esté libre y ya nos libre a nosotros. ¿Qué dijo el otro? Bueno, nosotros somos culpables, pero no es culpable. no ha hecho nada malo. ¿Pero qué le confesó en ese momento? Esa es la palabra clave. ¿Qué le dijo después de eso? Se dirigió a Cristo, ¿no? Ajá. Y le dijo algo. ¿Qué le Le dijo? dijo, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Con eso ganó. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy mismo estarás en el paraíso. Amén. Ok, que no quiero hablar de lo del paraíso y todo eso, pero encontró una puerta. Así es. Ahora el punto es, yo lo estaba hablando con el apóstol un día, el apóstol Carlos Bonarrico, y me dice, mira Luis, mi casa es mi casa, me dice, ¿verdad? Y a mi casa me dice, entra el que yo quiero, me dice. Y si entra por la puerta, me dice, entra a mi casa, me dice. Y si entra por la puerta de atrás, me dice, o de la cocina, entra a mi casa. Ahora, si yo lo hago entrar por una ventana, me dice, entra a mi casa. Entonces, ¿qué más da, dice, si el honor es que esté en mi casa? Dice. Entonces me dice, a este como que lo hicieron entrar por la ventana, pero ¿qué más da? Me dice, entró. No sé si me entienden. Ahora, tuvo que hacer algo. Se tuvo que vestir de humildad, ¿verdad? Amén. Tenía que estar de alguna manera, ser digno. Y la vestimenta es digno. La vestimenta te da dignidad. ¿Ven? Entonces, se suponía que venía en una boda y este ni se quiso vestir de boda. O sea, lo que está hablando es, no te preparaste. Lejos del vestido, lo que está diciendo es, no estabas preparado para estar acá. O sea, te colaste. Eso es en realidad lo que está diciendo, ¿sí o no? Te colaste. O sea, aquí no cabes. Y lo sacaron. Amén. ¿Y para dónde lo sacaron? Ahora, el punto es que ya estaba dentro. ¿Ve? Por eso es que cuando el Señor es un tanto incomprensible cuando dice,
en tu nombre sacamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, y dice, yo le diré, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿What? Se supone que ya están adentro, ¿no? Pero no están. No son dignos de estar ahí. Pero dice que no fue el hijo, fue el rey. Lo sacó. Entonces, hay condiciones. ¿No ha escuchado usted que dice la gente? Solo Dios me puede juzgar. Pues solo Dios te puede juzgar. Dios te puede dar el veredicto y eso es lo que está haciendo. ¿Sí o no? En esta palabra Él está ejecutando su derecho. Aquí va a entrar solamente los que estén preparados para esta boda. Son convidados todos, pero hay que prepararse para entrar en esta boda. No es así nomás. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que no todos van a la boda. Eso es lo que está diciendo también. No todos entran. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. No pudo decir nada. Enmudeció. ¿Usted se imagina el juicio? Ok, mire. Los que sean resucitados, ¿sí? Hay una resucitación de los que son salvos. Pero hay gente que vuelve otra vez, pero eso vuelve para un juicio. Y los que van a juicio porque Dios es justo. Ok, ¿para qué son levantados sesos? Para ir a un juicio. Pero ese juicio, ¿qué es lo que hay en ese juicio? Una sentencia. Ok, ¿qué se les dice? Y no fueron encontrados sus nombres en el libro de la vida. Ellos vienen a hacérseles saber que sus nombres no están en el libro de la vida. Ahora, ¿qué dice el Señor? El que cree en mí, ¿verdad? Y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no cree y no fuere bautizado, ya es condenado. O sea que el que no recibe a Cristo, que es el único camino, ya está condenado. Pero como Dios es justo, levanta un juicio en el futuro para decirle a la persona y hacerle el juicio y decirle, ok, aquí está tu juicio justo, pero en realidad tu nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque no aceptaste a tu Salvador, al único. Porque es el único que ha muerto en sacrificio para Dios, como sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. No hay otro. Entonces es el único a través del cual nosotros podemos entrar a vida eterna. Entonces, estos se levantan para un juicio, pero ya está determinado qué es lo que va a pasar. Por eso la Biblia lo dice. Por eso dice, no se encontró a nadie de esos que vinieron al juicio, no se encontró a nadie en el libro de la vida. Ahora, viene otra cosa que no es un juicio, es lo que se va a dar de galardón a aquellos que hicieron obra. Esos están salvos. ¿Me entiende? Hay un pueblo resucitado que es para salvación. Es para eso, es para galardones. ¿Ok? Es más allá dice de que esa gente habita en la tierra. ¿En qué? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ok? Donde el niño juega con el león. Así habla la palabra, ¿sí o no? Amén. Estoy dando esos trocitos para que vayamos, ¿verdad? Entonces dice, mire, porque es más grave todavía, mas él enmudeció, no pudo decir nada. Entonces, versículo 13, el rey dijo a los que servían,
Atadle de pies y manos, o sea, no va a poder hacer nada después de que se ate, ¿verdad? Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos serán los llamados, muchos son llamados y pocos escogidos. Ahí está, hermano. Miren, los llamaron a todos, ¿verdad? Pero después fueron escogiendo. Es como el caso de Gedeón, los que tomaron el agua y los que se agacharon. El Señor dijo, no, estos son muchos para darles una victoria. Así van a decir que ellos mismos se ganaron esa victoria y la victoria la voy a dar yo. Entonces dijo, para que no digan, se los vamos a probar. ¿Ok? Y los probaron y entonces fueron apartados. O sea, la gloria es del Señor. Él no comparte su gloria. Ese es el punto, ¿sí o no? Amén. Él no va a compartir su gloria. No. Todos nosotros tenemos que decir es por el Señor, ¿verdad? Y reconocerlo. Entonces, un reconocimiento. Bartimeo, ¿qué gritaba? Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Primero aceptando de que es del linaje del rey. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los fariseos decían que era hijo de fornicación, que era hijo de un soldado romano. ¿Sí? O sea, lo menospreciaban. ¿Acaso no está hablando de ellos cuando dice menospreciaron, negligentes, rechazaron voluntariamente? O sea, eso es lo que está hablando. Y cuando dice que mataron es porque mataron a los profetas. Amén. Aún uno dice que la sangre quedó adentro del templo. O sea, no sé si usted entiende, pero la manera de que, por lo menos en el tiempo bíblico se habla, es una manera fuerte para hablar, pero es la manera de ellos de hablar así. ¿Entiendes? ¿Acuerdas que cómo predicaba Juan el Bautista? ¿Quién les enseñó a ustedes, víboras, de huir de la ira venidera? Y les anuncio que ya está puesta el hacha sobre el tronco para cortar. No, eso es, ¿verdad? En Puerto Rico había un predicador que decía, hijos del diablo. Si no te arrepentéis. Ahorita está pasando el caso de Chiapas, pastor, no sé si lo ha visto. No sé. Que los católicos invitan a los cristianos a participar en sus fiestas, pero ellos no van. Entonces les queman las casas y los están corriendo. Que se vayan o los van a matar. Entonces ellos les dicen, no, pero entonces déjenos vender de nuestras tierras. Dicen, no, así váyanse. No quieren participar en esas fiestas y ellos se van. Imagínense, O sea, ya están como estos pues que matan si usted no niega a Cristo. Ajá. Niega a Cristo, ¿no? Entonces, te toca muerte. Está feo, ¿no? Y todos están huyendo porque ellos dicen, no, porque no queremos participar. Según esta parábola, ¿qué pasa, hermano, después? O sea, vemos un tiempo de persecución, ¿verdad? Vemos un tiempo hasta de muerte. Pero después, ¿qué pasa? Viene un juicio, hermano. Porque ¿sabe qué? Lo que se dice. Ya el tiempo, ¿verdad? Y aquí termina la misericordia de Dios. Pero de este lado, ¿qué hay? Aquí hay juicio, hermano. ¿Sí? No puede llegar el pecado, ¿verdad? Y hacerse eterno, hacerse imperio, ¿verdad? Y prevalecer. Llega un momento que Dios dice, ok, aquí ya terminó mi misericordia. Los que llegaron hasta acá, ¿verdad? Y los que están conmigo, ¿verdad? De alguna manera entraron, pero de aquí para acá, ¿verdad? Los que no entraron, entrarán pero en un juicio, donde termina la misericordia de Dios
empieza un juicio. Eso es lo que nos dice la parábola. O sea, hay una determinación, o sea, el malo no prevalece para siempre. Eso es una mentira de Satanás. Si ni él mismo va a prevalecer así. Hay eventos, ¿verdad?, que la Biblia menciona, pero al final, ¿qué dice? Y fueron lanzados al lago de fuego. O sea, ya no hay retorno. Pero ¿quién va más allí? ¿Quién más va allí? Los que se perdieron, los que se condenaron, ahí van también. ¿Qué cuesta mantener la salvación? No nos cuesta. ¿Qué cuesta callarnos la boca cuando nos tenemos que callar y tenemos que mordernos por dentro? También cuesta, hay veces, cuando tienes que hablar, ¿sí o no? Cuesta defender la dignidad, la propiedad, el respeto. Entonces, también cuesta defender la salvación, porque Satanás anda buscando el que la pierdas. ¿Por qué? Por lo mismo, el que no cree en Cristo ya está condenado. Entonces, el que está en el mundo, el que está en problemas, el que está condenado, no tiene a Cristo. Pero nosotros vamos escalando a puros almuñones. Y uno se da cuenta que no es perfecto y hay veces toca que llorar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque pecó. Si Pablo dice, si yo mismo puedo llegar a caer, siendo ejemplo a los demás, yo mismo. Pero en otra parte dice, ¿qué dice? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Usted podría decir eso? ¿Usted podría predicar? ¿Tendría usted la solvencia? Yo creo que hay pocos hombres sobre la tierra que puedan decir eso. Es más, hay una palabra, no me recuerdo dónde está, voy a tener que buscarla para traerla, donde dice, creo que dice, si Daniel, Job y Moisés estuvieran delante de mí, solamente ellos se salvarían. ¿What? Así es la cosa. O sea que la dignidad para estar en la boda tiene que ser como la altura de ellos. No, nos falta un montón, ¿sí o no? Sí. Así es. O nos falta aquello que es incomprendido. ¿Qué es? Esa parte incomprendida de Dios que nosotros no la podemos entender. Algo que se llama gracia. Gracia, hermano. ¿Usted podría entender eso? Que usted cometa el error más grande que haya existido y que exista, y que entienda la palabra cuando dice clama a mí, yo te responderé, y viene esto sobre usted, hermano. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario la sangre lo compró a usted. Esto hay veces que ni nosotros los padres con los hijos lo podemos hacer, ¿sí o no? La gracia. Dicen que se sentó un anciano a dar una clase y solamente dijo, anciano, fogueado ya en el evangelio, y dijo, recién estoy empezando, dijo, a comprender la gracia del Señor. No acaso, dice todavía. Yo creo que nosotros hemos estado en un lugar de complacencia, siempre. Porque hay gente que ha sido perseguida. Entonces, tiene que llegar un momento en que la gracia nos sea revelada.
Yo sé que usted sabe que es la gracia y sabe que le ha sido revelado, pero hay niveles, porque no es lo mismo ser perseguido, ¿me entiende? De muerte, que la gracia se muestre, ¿verdad? A estar ahorita nosotros a esta hora sin que nadie nos moleste. No sé si me entienden. Imagínense esa gente que está siendo perseguida y que supuestamente están sirviendo al mismo Dios, ¿sí o no? Y solamente porque no participan en las actividades juntos. ¿Cómo es eso, hermano? Es ilógico. Entonces no pueden gozar de la libertad que supuestamente gozan en su tierra. ¿Y para dónde se van a ir, hermano? Si esa es su tierra, ¿no? Es ilógico, es feo, ¿verdad? Entender una situación así. Pero esa palabrita, la gracia, que en este tiempo hay, ¿entiendes? Porque sin eso, usted sabe que nosotros mismos que estamos dentro seríamos iluminados. Imagínese usted presentarse en el lugar santísimo, así como estamos. ¿Escuchó eso? ¿Qué le sucedía al sacerdote? Moría. Entonces, si no fuera por esa gracia, realmente, ¿qué nos tocaría? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Esa es la realidad. Ahora, ¿me tengo que yo sentir una basura en este? No. Porque hay una gracia. Lo que yo debo de hacer es lo que el Señor Jesús le dijo a aquella mujer. Levántate, ni yo te condeno, como nos enseñó el apóstol el otro día. Levántate, ni yo te condeno. Vete. ¿Pero qué le dijo de último? Y no peques más. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Ok, echarle en las tinieblas de afuera. ¿Qué representa eso? La oscuridad. Ok, ¿quién le tiene miedo a la oscuridad? Ahora yo no le tengo mucho miedo a la oscuridad, le tengo miedo a los peligros que se presentan por la oscuridad, ¿verdad? Que no vea un agujero, que caiga en él, que me salga un animal nocturno, ¿verdad? Y que me ataque. Pero cuando estaba pequeño, ¿verdad? O sea, te da miedo el estar oscuro, ¿verdad? Yo le tenía terror. Más cuando a uno lo asustan, ¿verdad? Que te va a salir no sé qué, que te va... Yo he tenido miedo a la oscuridad y mi hermano creo que tenía más miedo y era el mayor. Pero esta cultura habla acerca de eso porque ellos le tienen miedo a lo oscuro. Ahora, imagínense un lugar iluminado por la boda y que lo echen afuera teniendo miedo de la oscuridad, lo echen a la oscuridad y iluminado. Usted ve el lugar iluminado, amarrado en la otra, ¿verdad? Atado. Entonces, la parte de iluminación en lo oscuro le hace ver más oscuro. La sensación de que puede haber tenido la oportunidad de estar en lo iluminado, pero ahora está atado en la oscuridad, donde no sabe qué es lo que lo va a atacar. O sea, hay como una posición de ¿cómo le llaman? De exposición, de debilidad, de no poder hacer nada. Entonces, por eso dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. El crujir de dientes es como mover la mandíbula de temblar, de temor. ¿Ves? También el crujir de dientes en la Biblia se habla cuando están enojados. Pero en este caso dice lloro y. O sea que hay
hay una realidad que finalmente se ve. O sea que el malvado o el que no está preparado, de todas formas, va a ver lo que se perdió. Hablaba un profeta, y con esto voy a terminar. Hablaba un profeta conocido en la familia, que dice que fue llevado al lugar donde están demonios y donde la gente va a ir a parar. Pero dice que antes de entrar hay un lugar donde se ve el lugar de Dios. En este lugar, donde inmediatamente después pasa condenación, hay un lugar, y se supone que es lo que se llama el seno de Abraham. Yo no le puedo dar tanta referencia porque es una revelación para alguien, ¿verdad? Pero dice que pasaban acá un momento, solamente leían acá, pues se podía ver, pero después eran llevados adentro. ¿Qué quiere decir eso? De que de todas formas la persona que entre en una condenación se dará cuenta de todas formas lo que perdió. Pero desde aquí ya no hay oportunidad. El que está aquí está dentro. No es tan fácil, ¿verdad? Pero la Biblia habla de forma drástica. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es prestar oído a lo que realmente el Señor habla. Que el Señor les bendiga. Espero que esta noche hayan aprendido algo, podamos haber pensado y meditado un poquito más en la palabra, que se nos haya dado una iluminación de la misma palabra. Es un honor siempre estar al frente, ¿verdad? Sé que quizás no sea permanente esto. Viene, ¿verdad? Ya unos 6 capítulos más y ya pues terminamos este libro. Y pues vamos a entrar al libro de Marcos, ¿verdad? Así que vamos a seguir, y hay cosas que ustedes saben que algunos evangelios cubren, ¿verdad?, al otro y son paralelos. Así es que no desistamos, ¿verdad? Cuando cambiemos al otro libro, según entiendo, se va a abrir de nuevo, ¿verdad?, la clase para que otros puedan entrar, ¿verdad? Y que ustedes puedan continuar, que eso es lo que se espera. Así es que no se canse, no desista, siempre va a haber alguien, mientras ustedes sigan asistiendo, siempre va a haber alguien que le pueda ayudar en todo esto. Y pues para nosotros eso es un gusto, ¿verdad? Yo sé que el diácono Héctor está ocupado, pero pues está siempre el pendiente. De vez en cuando ponemos algo, él interviene, ¿se ha fijado? Y es que está pendiente. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar y vamos a ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Perdona nuestras iniquidades, nuestros problemas, nuestras faltas, Señor. Y aumenta nuestra fe, Señor amado, a través de esta palabra que escuchamos. Señor, gracias por la iluminación de esta palabra. Gracias por tu palabra inspirada, Señor. Gracias por tu revelación. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que ahora nos guardes y que nos lleves, Señor, con bien hasta nuestros hogares y que podamos, Señor, compartir esta alegría con los nuestros. Señor, guárdanos en el hueco de tu mano y, Señor, siempre esperamos, Señor, lo mejor de ti y estar siempre en tu casa aprendiendo. En el nombre de Jesús. Amén.